Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Alfredo Esgariglia y continuando con este taller sobre asambleas en la propiedad horizontal que organiza el Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad, eh, voy a abordar el tema básicamente de las formalidades y cómo a partir de el eventual incumplimiento de esas formalidades derivan en impugnaciones en el ámbito intraconsorcial o judicial. La verdad que honestamente la vara es muy alta porque me toca hablar luego de la brillante exposición de la doctora Nelly Díaz, persona por la que siento desde hace muchísimos años un profundo respeto y una profunda admiración, no solo por sus sólidos conocimientos y su permanente voluntad de estar actualizada constantemente en la temática de la propiedad horizontal, sino por un factor absolutamente esencial que hace a la calidad de las personas, que es la pasión que pone Nelly, tanto sea como docente, como disertante, o en una simple charla de café, evidencia lo apasionada que es con este tema de la propiedad horizontal. Bueno, a mí en esta jornada me toca un poco abordar la temática de las formalidades, como decía, y las eventuales impugnaciones. Antes de comenzar el desarrollo y de mostrar la filmina, justamente quiero pedir alguna disculpa porque he utilizado imágenes de obras de arte de artistas de todos los tiempos, argentinos, latinoamericanos y del mundo, para un poco ilustrar cada una de las filminas con algún tono humorístico, tratando de relativizar la rigidez que implica hablar de normas y eventuales opiniones o posiciones doctrinarias en torno a esas normas. Bien, para comenzar vamos a hacer una pequeña presentación con una obra uno de nuestros mejores artistas plásticos, que es don Antonio Berni. E inmediatamente vamos a empezar a desarrollar ya la cuestión. Eh, bueno, acá tenemos una serie de puntos, ¿sí? Que, perdón, un segundito, ahí estamos. Bueno, lo primero es reafirmar algo que durante la vigencia de la 13512 se discutió bastante, pero que el Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial, a partir del 2015, se encargó de reafirmar sólidamente, que se trata de una persona jurídica. El consorcio se trata de una persona jurídica. Si bien hubo ahí algunos intentos de modificar esto, pero en principio por ahora sigue vigente el inciso H del artículo 148. Bien, cuando hablamos de asambleas, tenemos que tener en claro que no cuenta la voluntad individual de cada consorcista, más allá de que cada uno de ellos tiene el derecho a expresar su opinión y a decir lo que piensa y lo que siente sobre el tema que se está tratando. Acá lo que verdaderamente cuenta es la decisión del conjunto de la asamblea, es decir, la voluntad del órgano. En la medida en que entendamos que el sistema de propiedad horizontal se asienta sobre tres órganos, dos de ellos obligatorios, uno voluntario, es decir, el administrador, la asamblea y el consejo de propietarios, si es que existe. Entonces, la asamblea es la expresión concreta de la opinión de uno de sus órganos, la asamblea. Y aquí entramos en una temática no pacífica entre la doctrina, que es respecto de el alcance de la soberanía de la asamblea. Para algunos autores, la asamblea es restringida porque, no puede abordar temas que son propios de los otros dos órganos, el administrador y el consejo de propietarios, o que eventualmente hayan sido limitados por el reglamento de propiedad horizontal.
Desde el otro lado se sostiene que esa soberanía debe interpretarse en sentido amplio, y que sí, la Asamblea puede designar y o remover a los otros dos órganos, también puede tocar sus temas. Y bajo el viejo principio que dice que quien puede lo más, puede lo menos, ¿no? El otro tema que también es muy controversial y viene en discusión desde hace bastante tiempo es en qué esfera administrativa se encuentra ubicada la relación consorcial entre el administrador y el consorcista, que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires está en la esfera de consumo. No así en el caso de la provincia de Buenos Aires, que más o menos recientemente ha reglamentado la ley 14701, que ya tiene algunos años, pero bueno, faltaba su reglamentación, en donde ha decidido el legislador provincial, ha decidido que ubicarla en el ámbito de la Dirección de Personas Jurídicas. Esto ha traído y trae continuamente innumerables debates. Más allá de las posturas que cada uno pueda tener sobre el particular, yo creo que es un tema, no sé, bueno, el legislador local en algún momento lo tomará, no lo tomará, lo dejará, lo ratificará en la esfera de consumo, ante eventuales reformas legislativas sobre la cuestión, lo sacará de allí, lo pondrá en otra área, pero creo que más allá de esta cuestión, yo creo que, y de cómo se dé ese encuadramiento en el futuro, me parece que lo verdaderamente importante es la capacitación. Y cuando hablo de capacitación, centralmente, digo, no solo de todos los operadores del sistema, sino centralmente del consorcista, ¿sí? Quienes me conocen saben que uso una muletilla, digamos que pasamos por el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, y a menos que estudiemos derecho y dentro de derecho nos gusten los derechos reales y dentro de los derechos reales de la propiedad horizontal, la verdad es que uno transcurre gran parte de su vida sin que nadie le explique qué es y cómo funciona la propiedad horizontal. Y esto teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los habitantes de las ciudades, y de las grandes ciudades particularmente, viven en propiedad horizontal. Por eso entiendo que es importantísimo la capacitación del consorcista. Y la otra que también creo que es importante, más importante que la discusión si está en la esfera de consumo o no está en la esfera de consumo, es la capacitación de los mediadores que intervienen ante las denuncias que se tramitan en el registro de administradores de la Ciudad de Buenos Aires. En general son personas formadas en el ámbito de la mediación de las relaciones de consumo, pero claramente la propiedad horizontal, digamos, dista muchísimo de lo que es una relación de consumo particular, digamos, o general, como podemos definir, que es, bueno, por la compra de un electrodoméstico, un servicio, etcétera, etcétera. Así que, evidentemente que, bueno, es importante que también entonces estos operadores del sistema, que son los mediadores, también tengan permanentemente una capacitación acorde a esto. Bien, sigamos entonces. Bueno, la primera formalidad, digamos, refiere claramente a la convocatoria, digamos, no puede haber una asamblea si previamente no hay una convocatoria. Y aquí tenemos dos artículos del código que refieren justamente a la convocatoria. Por un lado, la obligación que tiene el administrador de convocar a asamblea de consorcistas. En el inciso A del artículo 2067 está formulada la obligación. Por otra parte, el artículo 2064, cuando el administrador no convoca y en el caso de existir consejo de propietarios, este es el que tiene la atribución de convocar a la asamblea. En el caso de que, o en el supuesto de que ninguno de estos dos convoquen a asamblea, luego veremos
qué es lo que puede suceder. En cada una de estas filminas y donde se especifica algún artículo de la norma legal, básicamente el Código Civil y Comercial de la Nación, abajo en letra azul y pequeña se explicita cuál era el régimen anterior, ¿no? Que en este caso, cuando hablamos de la convocatoria, estaban previstos en los artículos 11 y 15 de la ley 13512. La otra cuestión que van a encontrar en cada una de estas filminas son algunas notas, ¿no? Que son cuestiones que están en debate, en discusión, etcétera, etcétera. Bueno, la primera de ellas se hace referencia a que el código no establece plazos de convocatoria, simplemente el inciso M del artículo 2056 refiere a que el reglamento lo debe establecer, la forma, la periodicidad y la notificación. ¿Qué dice la doctrina sobre esto? Bueno, la doctrina dice que, que conforme a la complejidad de los temas a tratar, debe convocarse con tiempo suficiente para que el consorcista pueda estudiarlos. También refiere a que debe convocarse en día, horario y lugar razonables, que debe ser en modo escrito, que debe ser notificada. Aquí también ya entramos en un puntito medio complicado porque digamos que la notificación fehaciente tiene un costo muy alto, o sea que lo hagamos por carta documento o algún medio similar, tiene un costo muy alto. En el caso de que sea personal, esta debería ser receptada con firma en el domicilio del consorcista, que en principio se presume que es el de la unidad funcional, a menos que el propietario haya constituido y notificado uno diferente. Esto está previsto en el inciso F del artículo 2046. Hoy por hoy se estila el uso del correo electrónico. En esto, digamos, un gran sector de la doctrina plantea que es perfectamente posible, pero que es conveniente que así lo haya resuelto una asamblea anterior, previa, con la obligación que implícita del consorcista de notificar cualquier modificación y que el administrador mantenga actualizados esos correos. Bueno, en el futuro seguramente se utilizarán otros recursos que hoy se utilizan, son muy utilizados en otros ámbitos, como en el ámbito comercial, en el ámbito judicial, que es la firma digital. Por el momento creo que esto está no es de fácil implementación en el ámbito de un consorcio, pero seguramente en el futuro así lo será. Bien, vamos a ir a otra filmina. Continuando con la convocatoria, tenemos el artículo 2066, que es un régimen excepcional, digamos, porque lo que refiere es al administrador que ha sido designado en el reglamento de propiedad horizontal, el original, digamos, por decirlo de alguna manera, cesa en oportunidad de la primera asamblea, si no es ratificado por ella, por supuesto. Esa primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años de otorgamiento del reglamento de propiedad horizontal, o que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurre primero. Esto no estaba previsto en el régimen anterior y bueno, esto por ahí daba lugar a que existiera cierto tipo de perpetuidad del administrador, de ese administrador de ese edificio nuevo, entre comillas, ¿no? Aquí hay una controversia, ¿no? En relación a cuando refiere ahí, el subrayado refiere a la calidad, ¿cuál es la calidad de ocupante? ¿Cómo definimos la calidad de ocupante? Porque en realidad, sin transmisión del derecho real, esa gente no estaría legitimada para participar de la asamblea. Está en discusión y en duda, bueno, ¿qué pasa con el poseedor con boleto? Que es típico de los emprendimientos nuevos,
es que por distintas razones el reglamento tarda en inscribirse. Hoy por hoy se está dando, por lo menos en la capital federal, un fenómeno que es donde se aprovechan enormes terrenos ociosos, donde se construyen varios edificios con muchos servicios, con muchos amenities, como se le dice hoy. Y bueno, esta complejidad por la cantidad de terrenos que se suman, otros terrenos que se van comprando, se producen muchas demoras con respecto a la inscripción del reglamento de propiedad horizontal y consecuentemente también se retrasan muchísimo las escrituraciones. La verdad, en la práctica lo que está sucediendo es que el poseedor con boleto está siendo legitimado para participar de las asambleas, más allá de que no tenga todas las formalidades que exige el dominio, ¿no? Bueno, el otro tema que también trae alguna discusión es el propietario con mora en expensas. El código no impide, no hay ningún impedimento en el código para esto, más allá de que esté atrasado con las expensas, en principio puede participar igual de las asambleas. En el caso de los conjuntos inmobiliarios anteriores a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial y que se rigen por legislación local anterior precisamente al código, habitualmente sí está restringido porque son, digamos, es a partir del funcionamiento de una entidad nuclear, que suele ser una asociación civil o una sociedad anónima del artículo 3 de la Ley de Sociedades, generalmente se fijaban estatutariamente la prohibición de participar en la asamblea a aquellos propietarios que no estuvieran al día con las expensas. Bueno, si hubo defectos en la convocatoria, pero el consorcista asiste y no formula ninguna objeción respecto a esa convocatoria, queda notificada, queda absolutamente validada la notificación. Bueno, como decíamos hace un ratito, la periodicidad, el código, el inciso M del artículo 2056 lo reenvía al reglamento de propiedad horizontal, aunque se interpreta que mínimamente debe hacerse una vez al año, ¿no? Debido a la obligación que tiene el administrador de hacer su rendición de cuentas y que establece, el inciso E del artículo 2067. Respecto de las asambleas extraordinarias, bueno, debido a su condición es imprevisible, por lo tanto es imposible que se pueda regular su periodicidad. Está el tema de los consorcios de hecho, otro tema bastante complicado, vinculado a lo que decíamos hace un ratito respecto de los emprendimientos nuevos que tardan bastante en inscribirse el reglamento. El código no ha incursionado mucho en esta temática, excepto cuando trata las cuestiones contractuales genéricas en el artículo 2070 del código. Bueno, en caso de vacancia del administrador, como bien lo establece el artículo 2064, quien tiene el deber de convocar es el Consejo de Propietarios. Bueno, otro temita también con que trae algunos problemitas, algunas controversias, es el tema del cuarto intermedio, dado que esto es un problema, por ejemplo, típico de la Ciudad de Buenos Aires, dado que la legislación local establece horarios para la realización de las asambleas y a veces por lo extenso o complejo o por el debate de la propia asamblea se excede del horario, entonces bueno, se resuelve pasar a un cuarto intermedio. En principio, la reanudación de esa asamblea no requeriría una nueva convocatoria, aunque sería conveniente que así sea. Pero acá hay otro problema, que es la complejidad que supone las ausencias de presentes en la primera etapa de la asamblea o viceversa en la continuación, ¿no?
Por ello, bueno, en general lo conveniente, aparentemente, bueno, lo más conveniente sería directamente cerrar la asamblea con los temas que se han tratado y hacer una nueva convocatoria de asamblea para debatir los temas que no pudieron tratarse o que no se pudo llegar a una resolución por un problema justamente de horario. Bueno, eh, una innovación que justamente planteó el legislador en el nuevo Código Civil y Comercial es un poco vinculado con lo que hablábamos hace un ratito de estos complejos de edificios, ¿no? Que tienen más más de un edificio, son terrenos grandes que tienen a lo mejor 2, 3, 4 o varios edificios, y que entonces el código habilita la posibilidad de subconsorcios. Lógicamente, si existe un subconsorcio, también existe una subasamblea, ¿no? Pero bueno, acá queda claro, esto obviamente no estaba previsto en el régimen anterior, pero bueno, lo que está claro es que si hay conflicto entre lo resuelto entre la subasamblea y la asamblea general, ha de estarse a lo que resuelva la asamblea general, ¿no? Y, y además porque es la expresión del conjunto de ese consorcio y es en definitiva quien responde ante terceros. Bueno, otra de las formalidades muy importantes que pueden dar lugar a planteos de nulidades es el tema del orden del día, ¿no? Acá el artículo 2059, el primer párrafo, nos indica que los propietarios deben ser convocados conforme lo establece el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción, y acá está subrayado, del orden del día el que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. Esto estaba previsto en el régimen anterior, en el inciso 8 del artículo 3 del decreto 18734 del 49, el decreto reglamentario de la ley, porque la ley no lo contemplaba. Aquí vale, dentro de las notas, digamos, vale hacer hincapié en una vieja práctica que aún se sigue utilizando, es que consignar en el orden del día el tema varios. Esto realmente definitivamente es inaceptable, definitivamente que hoy se sigan incorporando esto, por varias razones. Primero, bueno, que ninguno de los consorcistas, o por lo menos la mayoría de los consorcistas, no han podido reflexionar sobre un tema que no estaba convocado, que no estaba en el orden del día. También puede darse el caso de que algún consorcista no le interese la temática a tratar, entonces se ausenta, pero que a lo mejor si ese tema puesto en el orden del día, quizá ese consorcista pudiera haber tenido interés y hubiese asistido a la asamblea. Lógicamente, esto puede dar lugar a la nulidad, bueno, excepto que, como reza el artículo 2019, que estén todos presentes y que haya unanimidad en su tratamiento, ¿no? Cuando hablamos de presentes es en la totalidad de los consorcistas, estamos hablando siempre del total, ¿no? Otro tema también que puede en estos casos traer alguna controversia es el tema de los poderes, que después es un tema que lo vamos a tratar en particular, pero referido al orden del día, es que el poder dante desconoce en el momento de otorgar ese poder o al tiempo del otorgamiento cuál es ese tema que dice el tema varios, que no se sabe qué se va a tratar. Acá en este punto la doctrina está un poco dividida porque algunos sostienen que el criterio del mandato es absolutamente amplio y por lo tanto si el poder dante lo otorgó, bueno, el apoderado tiene las facultades de resolver conforme a su criterio, tratándose de un tema que no estaba previsto en el orden del día, ¿no? Otros, sin embargo, sostienen que justamente esta característica de que es un tema no explicitado en el orden del día,
rompe el criterio de la unanimidad, que no existiría la unanimidad y por lo tanto no sería válido ese poder. Bueno, acá esto ya es lo que estaba explicando recién, en el azul. Bueno, obviamente que no puede faltar en la convocatoria, en el orden del día, la rendición de cuenta y la ratificación del administrador. Este es un tema central. Aunque un sector de la doctrina sostiene que, aun cuando no estén incluidos, deben tratarse igual. Es relativo, discutible, pero bueno, esto es lo que lo plantea. También está la posibilidad que se puedan incorporar otros temas propios del administrador o del consejo, en la medida en que lo soliciten, quienes lo soliciten, reúnan el 5% del total de las partes indivisas. Esto lo plantea o lo formula el inciso B del artículo 2058. Bueno, acá también hay otra novedad del Código Civil y Comercial, que es el tema de la autoconvocatoria, que en este mismo artículo 2059, en el segundo párrafo, refiere a que la Asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Como decíamos antes, esto no estaba previsto en el régimen anterior. En realidad la 13512 sobre algunos temas que veremos después, más adelante, la podía solicitar cualquiera, pero es otra temática. Acá está puesto acá porque sí, porque existía la posibilidad, no concretamente en los términos que está planteado en el 2059, sí, pero por otras circunstancias que luego veremos, podría ser solicitada. Bueno, acá también hay algún debate porque algunos sostienen que esa exigencia del 2/3 refiere exclusivamente a la convocatoria y al temario a tratar, pero no en la resolución. Digamos, algunos sostienen, alguna doctrina sostiene que si bien esto es norma especial y hay una norma general, pero si la norma especial no lo trata, deberíamos remitirnos a la norma general. En este caso sería el inciso B del artículo 158, cuando habla de la persona jurídica y la autoconvocatoria exige la unanimidad. Polémico, discutible, pero bueno, es la posición de algunos sectores de la doctrina. Lo que sí es indiscutible, y acá somos todos, creo que la doctrina es toda uniforme en este sentido, es que de esto debe constar en un acta. Lo que resuelva esa autoconvocatoria debe constar en un acta. Es muy probable que los asambleístas, los consorcistas, no tengan a disposición el libro porque está en manos del administrador. Lo que sí, bueno, obviamente esto va a implicar que si no está el libro, el acta va a ser confeccionada en una foja suelta, con lo cual es conveniente que se le dé fecha cierta, ¿no? Que podría ser mediante la asistencia de un escribano, lo cual es bastante costoso, y una posibilidad de otro orden, de orden diferente, que podría utilizarse el impuesto de sellos como fecha cierta. Es decir, seguramente una asamblea se va a realizar durante la noche, no va a haber posibilidades de sellarla ese acta, pero sí al día siguiente, en la primera hora disponible para poder hacerlo, ya sea en sede, si se da en sede de la dirección de rentas que corresponda localmente, o bien en algún banco, cuando el procedimiento es a través directo de un banco, o por medios electrónicos que también ahora existen. Ciertos fiscos lo tienen por medio electrónico, se le fija un sellado fijo, porque no hay valor patrimonial para determinar el porcentual que sería aplicable, el monto, por lo tanto sería un monto fijo, que aunque sea el día posterior, pero bueno, eso le da fecha cierta a esa acta, ¿no? Siguiendo con la temática, seguimos con la
continuación de la autoconvocatoria, acá nos incorporamos o nos introducimos en el tercer párrafo, que refiere a la validez de esa convocatoria y las decisiones que son tomadas por voluntad unánime de la totalidad de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Esto, digamos, también es una innovación, no estaba previsto en el régimen anterior y básicamente creemos que el legislador apuntó con esto a resolver el tema de los pequeños edificios, básicamente los conocidos popularmente como PH de pocas unidades, en donde no es difícil a veces aunar las voluntades de los consorcistas y en lugar de hacer una asamblea toman una decisión unánime. Claramente aquí hay un sacrificio de la deliberación en pos de la agilidad del sistema. Como decíamos antes, es una norma aplicable a edificios de pocas unidades, los vulgarmente conocidos como PH. Y acá sí puede haber algún problemita con la temporalidad, es decir, cuando la unanimidad no es inmediata, sino que se obtiene en el tiempo, porque bueno, algún vecino que no estaba de viaje, qué sé yo, lo quería pensar o lo que fuere, y en el íter que se consigue esa unanimidad, ¿qué pasa si alguien enajena? Para un sector de la doctrina esto es un acto invalidante de la unanimidad, porque digamos, la voluntad de esa persona no está definida y entonces se estaría rompiendo, quebrando esa unanimidad. Y sin embargo otros sostienen que podrían aplicarse las reglas del sucesor, los artículos 1937, 2049 y 2123, que obviamente acá no lo vamos a profundizar, pero que en principio podría ser la solución a este problema en el caso que se plantee ante la enajenación de alguna o algunas de las unidades. Poderes, otro temita complicado, ¿no? Que también trae muchos dimes y diretes. El artículo 2056 dice que el reglamento debe contener, inciso N, la especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar cada titular de unidad funcional para representar a otros en asamblea. Dice que debe contener. Ahora, lo que no dice es cuántos, ¿no? O si quizás hubiese sido más apropiado establecer quizá un porcentaje. Bueno. La cuestión es que esto traía en el régimen anterior y sigue teniéndolo. En el régimen anterior estaba explicitado en el artículo 9 de la 13.512 y en el 3 de su decreto reglamentario. Por esto decía, al referir a que puede, el término puede, utilizado por el codificador, podría interpretarse en un sentido amplio respecto de la formalidad, de la cantidad, etcétera, etcétera. Lo que sí, bueno, obviamente las firmas de esos poderes deberían ser cotejadas conforme al registro de firmas que lleve el administrador, siempre, obviamente, con las limitantes de que el administrador no es un perito calígrafo, no tiene por qué concluir que una firma es legítima o es falsa. Debería haber que sea, o en todo caso rechazar alguna que sea visiblemente o notablemente adulterada, ¿no? Digamos, en excusa o en un razonamiento de por qué se hizo así, bueno, qué sé yo, aparentemente el legislador lo que tendió es a facilitar el funcionamiento de la asamblea, no limitarlo de ninguna manera, y bueno, este tema por ahí no le dio quizá la importancia que debería haberle dado, ¿no? Porque esto genera muchos roces, muchas rispideces, porque bueno, muchas veces el desinterés del propio consorcista a veces es aprovechado por ciertas runflas, como se suele decir en los pasillos de los edificios de propiedad horizontal,
en donde algunos pocos acumulan muchos poderes y en definitiva con esa suma de poderes pueden controlar la voluntad del órgano, ¿no? Esta es una práctica muy antigua que, bueno, que de alguna manera ha distorsionado la voluntad de los propietarios, ¿no? Por el grado de concentración de las decisiones. Los desarrolladores, que en definitiva son los quienes inscriben ese reglamento de propiedad horizontal, el que es muy difícil de modificar, ya sea por las propias limitaciones en cuanto a que fija el propio código y las que le agregan los propios desarrolladores cuando lo redactan, en cuanto a las mayorías necesarias para sus modificaciones, y más allá de la distinción entre cláusulas estatutarias o patrimoniales y cláusulas administrativas. Pero bueno, lo cierto es que son muy difíciles de modificar esos reglamentos, independientemente, insisto, qué tipo de calificación tiene lo que queremos reformar. Pero bueno, no ponen demasiado interés en limitarlo, porque mientras tenga departamentos en venta, bueno, si puede a través de poderes manejar de alguna manera ciertas decisiones de la Asamblea, y bueno. El problema con esto es que después ese reglamento queda, ¿no? El desarrollador termina, vende todas las unidades, se va y el reglamento queda. Este punto en el reglamento, como muchos otros, que quien lo inscribe es el desarrollador y queda como herencia para el consorcio, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, el quórum, otro tema. Primer párrafo del artículo 2059 dice: convocatoria y quórum. Los propietarios deben ser convocados a la Asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal. Esto estaba previsto en el artículo 10 de la 13512. Algunos autores sostienen que el quórum coincide con la mayoría necesaria para decidir, siempre sobre el total de propietarios. Sí, bueno, esto es polémico, discutible, porque como vamos a ver después y como lo ha explicitado maravillosamente bien la doctora Díaz en la clase anterior, el 2060 ha relativizado totalmente este tema del quórum, con esa posibilidad que existe de que los presentes propongan a las mayorías ausentes y estos tienen que responder en el término de 15 días por la negativa, y si no, tácitamente queda aprobado, ha determinado que el quórum quede totalmente relativizado. Lo que sí está claro que si no se llega al quórum, porque por ahí ese reglamento es un reglamento anterior al código y establece un quórum, ese tema de la espera de los 30 minutos para sesionar con el número de presentes no va, digamos. O hay quórum o no hay quórum, pero no se puede, si no hay quórum en la primera, a la hora de inicio de la reunión, se supone que tampoco lo va a haber a los 30 minutos, así que ese tipo de cláusulas no son válidas. Bueno, después sabemos ya que los tipos de mayoría son tres: la absoluta, que es la mitad más uno, los 2/3 y la unanimidad. Estas mayorías, como después veremos un poquito más adelante, pueden ser agravadas en el reglamento de propiedad horizontal, pero nunca disminuidas, ¿sí? Mayorías. El 2051, el primer párrafo, nos indica que la mejora u obra nueva que requiere mayoría, y dice que para realizar las mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado. Este tema no del profesional, pero sí el de las obras, estaba previsto en el artículo 8 de la ley 13512. Bueno, acá repetimos el tema de lo que decíamos en el punto anterior, cuáles son los tipos de mayorías. Lo que acá sí, bueno, volvemos a reiterar, no vamos a profundizar porque ya está lo suficientemente explicitado, y después dentro de un ratito lo volveremos a ver, es el tema del 2060. Ese informe técnico a que hace referencia es el
el último párrafo, tiene que ser previo a la asamblea y suficientemente conocido por, y conocido por los consorcistas con suficiente antelación. No es válido que aparezca el informe técnico el día de la asamblea y que lo muestren ahí y que el consorcista se tenga que poner a estudiar un informe técnico, que a lo mejor es una cosa sencilla, pero a lo mejor es una cosa compleja y no puede estar estudiándolo en medio de la asamblea. Siempre esto, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de mejoras no indispensables, ¿sí? Porque bueno, las necesarias para la conservación son facultativas del administrador. Esto es complejo porque hay muchas cosas que transitan un hilo muy delgado o una línea divisoria muy fina y no suficientemente clara qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Conceptualmente lo que la doctrina ha dicho es que, bueno, las reparaciones no son actos de disposición material, sino que son actos de administración y por lo tanto son facultades del administrador. Después, bueno, si se trata de obra nueva, mejoras u obras nuevas, a veces, insisto, esa línea es muy delgada, pero bueno, en principio es así, digamos. Los actos, lo que es facultativo del administrador no tiene discusión. Puede ser que por la envergadura de la reparación, del arreglo, bueno, se convoca una asamblea. Esto es discutible, lo que sí está claro que sí son actos de administración y no de disposición, y siendo facultad del administrador y la responsabilidad de las eventuales situaciones que se puedan producir a consecuencia de la no realización de esas tareas, van a ser responsabilidad del administrador. Lo que se le debe sugerir a un administrador que si esto se da, tiene que renunciar a irse, no le queda alternativa porque él va a ser responsable de esto. Esto se está viendo con bastante asiduidad, digamos, porque bueno, hoy por hoy cualquier reparación ordinaria, que son actos, que siguen siendo actos de administración, pero impactan muy fuerte en las expensas y entonces, bueno, se discute si la conveniencia o no y la urgencia o no, bla, 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 bla. Pero bueno, no dejan de ser lo que son. Son actos son actos de administración. Bueno, continuando con las mayorías, el 2051 en el segundo y tercer párrafo refiere a quien solicita la autorización para realizar una mejora y le es denegada, o la minoría que se siente afectada en su interés particular y se opone a esa autorización y esa autorización se concede, tiene acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo, contraria al reglamento o a la ley, si afecta a la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa. Como está redactado y en la forma que está redactado, si bien hay algunas similitudes en la 3511, no estaba previsto de esta forma en el régimen anterior. Notas, bueno, esa minoría que hace referencia al primer párrafo, de la forma que está redactado, sugiere que puede ser uno solo el que se oponga. Si lo que se ha invocado es el costo excesivo, el juez lo debe merituar en el sentido objetivo y descartar el elemento subjetivo que el denunciante podría haber incorporado, como por ejemplo decir, bueno, yo no lo puedo pagar. Digamos, este no es un elemento de análisis. El elemento de análisis que debe hacer el juez es relativo a si el costo es excesivo en sentido objetivo. Obviamente que si el juez entiende que se produce alguno de los supuestos de este segundo párrafo,
puede disponer medidas cautelares, por ejemplo, suspendiendo las obras. Bueno, el sujeto pasivo siempre va a ser el consorcio, no va a ser ni el administrador ni un consorcista en particular. En estos casos siempre va a ser el consorcio porque lo que se resolvió fue en una asamblea del consorcio. Ya veremos después cuando se trata de situaciones de hecho que no refieren a este tipo de judicialización. Continuando con la mayoría, el 2060, acá estamos en el 2060, que obviamente bueno, lo vamos a tratar porque también son formalidades que pueden determinar nulidades, pero bueno, como decía anteriormente, creo que esto, quien quiere tener un mayor profundización y conocimiento de este tema, y no la escuchó a la doctora Nelly Díaz, yo le invito a que lo escuche porque ha hecho una exposición muy interesante respecto de este tema del 2060, que lo que, digamos, es una verdadera innovación del legislador, que por un lado corrigió o vino a corregir un problema grave de la 13512, que era que cuando no se juntaban las mayorías para resolver, la salida era judicial. Hoy por hoy, digamos, se crea este mecanismo, esta disposición, en virtud de la cual, bueno, no hay mayoría constituida para resolver, entonces esos consorcistas reunidos en asamblea le proponen al resto de los propietarios que por el término de 15 días manifiesten su oposición. Si no lo hacen en ese plazo, tácitamente la decisión de esos asambleístas es tácitamente aceptada. El otro elemento interesante en este artículo es que establece el doble cómputo, ¿no? Esto, como bien lo explicaba la doctora Díaz, bueno, ha sido muy importante esta incorporación para evitar que ciertas desviaciones que se producían cuando algún propietario conseguía, digamos, una sola persona conseguía tener la mayoría, y esto de alguna manera desvirtuaba el sentido democrático de una asamblea. Es decir, el tema del doble cómputo por el porcentaje y por el número de unidades, de alguna manera relativiza la posibilidad de estas mayorías, para definir de alguna manera, tramposas, ¿no? Bueno, como está en el sentido que tiene hoy este artículo 2060, no estaba previsto obviamente en el régimen anterior, sí lo preveía respecto de cuando se estaba discutiendo la vetustez del edificio, ¿sí? En el artículo 16 de la 13512. Bueno, los ausentes deben ser debidamente notificados de esa propuesta mayoritaria y tienen, como bien decíamos antes, 15 días para oponerse. Y esa oposición se sumará a los votos negativos de los consorcistas presentes en la asamblea. Y bueno, obviamente si no se manifiesta esa voluntad contraria, se entenderá su aprobación tácita. Tiene también un plazo de impugnación de 30 días para impugnarla judicialmente. Evidentemente el espíritu del legislador ha sido de otorgarle agilidad al funcionamiento consorcial. Y además que claramente que la asistencia a asambleas no es solamente un derecho, también es un deber. Igualmente, bueno, hay un sector de la doctrina que cuestiona que los plazos se cuentan a partir de la fecha de la asamblea y no de la notificación, que por diversas razones pudo haberse demorado. Digamos, algunos administradores infieles a veces tienen mucho interés en lo que se ha votado y decidido, y bueno, demora dentro de lo posible, todo lo mayor posible, la notificación, porque eso reduce la cantidad de días que el ausente tendrá para impugnar
internamente y también obviamente externamente, es decir, judicialmente. Bueno, respecto a las notificaciones, caben las mismas apreciaciones respecto de la convocatoria y hacerla, digamos que podrían ser por medio de correo electrónico, con la sugerencia y la conveniencia, digamos, de que esa opción haya sido aprobada por una asamblea previa. Bueno, lo decíamos antes cuando hablábamos del tema del quórum, este artículo ha relativizado totalmente el problema del quórum, porque más allá de que lo exija el reglamento de propiedad horizontal, bueno, no es necesario para poder tomar decisiones. Si bien la decisión va a ser postergada, porque va a haber que esperar el resultado de la notificación que haga el administrador a los ausentes, pero bueno, es un mecanismo interesante porque no paraliza el funcionamiento del consorcio, pero fundamentalmente evita la permanente judicialización, como sucedía en el régimen de la 13512. Si no se podía resolver, había que recurrir al juez. Bueno, otro tema y otro requisito y otra formalidad muy, pero muy importante son las actas de asamblea, ¿no? El artículo 2062 nos establece que, sin perjuicio de los restantes libros, la obligatoriedad de llevar el libro de actas y el libro de registro de firma de los propietarios. Estas son dos obligaciones del administrador. Y que debe elaborarse un acta de asamblea en el libro respectivo, el que los presentes deben firmar como constancia de su asistencia. Las firmas que suscriben cada asamblea deben ser cotejadas por el administrador con las firmas originales registradas. Las actas deben confeccionarse por un secretario de actas elegido por los propietarios. Estas deben contener el resumen de lo deliberado y la transcripción de las decisiones adoptadas, o, en su caso, propuestas por la mayoría de los presentes y ser firmadas por el presidente de la asamblea y dos propietarios. Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, artículo 2060, y de las oposiciones recibidas a las eventuales conformidades expresas. Bueno, este es un requisito, obviamente es un requisito esencial de la asamblea, ¿no? Porque es el documento que refleja o que debe reflejar fielmente lo que sucedió en el transcurso de la asamblea. Dice que deben ser confeccionadas por un secretario de actas, por un propietario secretario de actas. Acá es un tema ríspido, controversial, porque bueno, generalmente las redacta el administrador. Este requisito, bueno, no estaba previsto en la 13512, pero sí se incorporó en el artículo 5 del decreto reglamentario. La otra práctica que totalmente desaconsejable, en mi opinión, es que se confeccionen a posterior. Digamos, alguien va tomando nota, hoy con una computadora, algunos la graban, qué sé yo, bueno, hay distintos métodos. Luego se redacta y, como decíamos antes, generalmente la redacta el administrador o algún colaborador suyo, con el argumento de que, bueno, la obligatoriedad de llevar los libros es del administrador, que sus conocimientos garantizan la correcta redacción del documento y que habitualmente, y esto puede llegar a ser cierto, ningún consorcista quiere asumir la tarea. Bueno, la doctrina, por lo menos la mayor parte de la doctrina, no comparte estos criterios. Respecto a la redacción post-asamblea, básicamente no es complicado redactarla en tiempo real, incluso es muy útil la redacción en tiempo real porque obliga a hacer las pausas que corresponden cuando los debates se acaloran, se violentan. Hay que hacer un paréntesis para que el secretario de acta pueda exponer en un punto qué es lo que se estuvo discutiendo y si se llegó a alguna conclusión o no, o si se va a votar algunas propuestas o mociones. Esto
Esto es un elemento, en mi opinión, la redacción del acta en tiempo real es un ordenador de la asamblea. Esas asambleas caóticas que todo el mundo habla a la vez, que no se puede entender lo que están diciendo y que uno dice emociono porque se vote. Creo que todo esto se corrige con la redacción en tiempo real. Por otra parte, la redacción post-asamblea no se garantiza, hay varios problemas. Primero, que no se garantiza que reflejen fielmente lo que sucedió en la asamblea. Y el otro tema, la ley exige la firma de dos asambleístas o dos propietarios. Y esto es un problema porque puede suceder un montón de cosas. El peor de los casos es que alguno o ambos fallezcan entre el día de la asamblea y el momento de firmar. Que no se, o esto sería lo más grave, ¿no? Pero bueno, también puede ser que se haya peleado, que se haya discutido, que se ofreció, pero después resulta que no le gustó lo que se votó y entonces él, además de manifestar su oposición en el transcurso de la asamblea, no quiere firmar el acta. Bueno, todas estas cosas que suelen suceder cuando se hacen estas cosas, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, lo que dice la última parte, que el administrador, con las limitaciones que hablábamos antes respecto de que no es un perito calígrafo, debe cotejar las firmas con el registro y, bueno, dejar constancia de las notificaciones a los ausentes y sus eventuales negativas, ¿no? En el caso que se produzca. Si, como ya vimos cuando hablamos del 2060, si no hay respuestas, tácitamente la propuesta está aceptada. Bueno, nulidades, acá con una obra del amigo Alonso que reproduce muy fielmente las caras conocidas del Dante, nulidades. Y vamos a ver un poco las causales, ¿no? Que puede ser una convocatoria indebida, el tratamiento de temas no incluidos en el orden del día, la autoconvocatoria sin reunir el porcentaje, dos tercios de los propietarios, las decisiones sin las mayorías por ley, que son los básicos que establece la ley, o las que establezcan el reglamento, que recordemos que siempre podrán ser agravadas pero no disminuidas, decisiones ilegales, antirreglamentarias, irrazonables, abusivas y o arbitrarias, o ajenas a la competencia de la Asamblea. Quienes no hayan asistido o que habiéndolo hecho no han consentido tácita o expresamente el decisorio tienen la posibilidad de solicitar su nulidad. La asistencia de la totalidad de los propietarios y por unanimidad, obviamente, como ya lo referíamos en el punto de la convocatoria, purga los vicios de esa convocatoria. Bueno, la jurisprudencia ha entendido que los temas tratados y resueltos que no figuran en el orden del día habilitan el pedido de nulidad, pero solo respecto de esos temas, ¿sí? Esto es importante porque a lo mejor se trataron un montón de temas que son todos muy importantes y resulta que después, bueno, se coló un tema que no estaba en el orden del día, alguien lo impugna, pero bueno, lo que va a quedar impugnado es ese punto exclusivamente. Bueno, el pago de las expensas que incluyan los efectos de los decisorios implica una conformidad tácita. Esto también es de naturaleza jurisprudencial, ¿no? La modificación de cláusulas estatutarias, patrimoniales, no resueltas por unanimidad, es una causal de nulidad, claramente, ¿no? No se puede modificar una cláusula, por ejemplo, no se pueden modificar los porcentajes establecidos en el reglamento propietario horizontal sin unanimidad. Aun cuando, incluso si lo autoriza el reglamento, ¿no? Que puede ser un reglamento anterior al Código Civil y Comercial que taxativamente establece la unanimidad. Y bueno, obviamente esto es así porque la autonomía de la voluntad, que es el reglamento, no puede estar por
encima de una ley que es de orden público. Bueno, obviamente también es impugnable cualquier decisorio que se tome sin asamblea o que no sea por la unanimidad total de los propietarios, ¿no? En general se considera que son casos de nulidad relativa, es decir, el artículo 386 del Código Civil y Comercial de la Nación, puesto que son subsanables. Se tramita por subsanables en virtud del 393 del Código. Bueno, se tramita por la vía ordinaria, y bueno, el administrador no está legitimado para solicitar nulidad, excepto que se trate de violaciones manifiestas al orden público. En ese caso, en principio, tendría la legitimidad para impugnar. Pero después, por cualquier decisorio que tome la Asamblea, él no está legitimado no es un consorcista, es otro órgano y por lo tanto no tiene legitimidad para impugnar. Caducidad. Este tema tampoco estaba previsto, es el 2060, el tercer párrafo, y es el derecho de promover acción judicial de nulidad de la Asamblea dentro de los 30 días, contados desde la fecha de la Asamblea. El plazo, como veremos después, aparentemente es muy breve según un sector de la doctrina. Bueno, respecto de las notas, lo que se cuestiona justamente es la brevedad, ¿no? que es los 30 días se cuentan a partir de la fecha de la Asamblea. Un sector de la doctrina entiende que la complejidad de ciertos temas ameritarían mayor tiempo de análisis por parte del consorcista, tanto de los 15 como de los 30 días, ¿no? Tanto, digamos, de la impugnación intraconsorcial como de la impugnación judicial. Máxime teniendo en cuenta que en realidad el plazo de 30 días no es real porque, bueno, primero el consorcista debe tomar conocimiento, ¿no? A través de la notificación que, en principio, por más que el administrador lo haga todo muy rápido, siempre se va a achicar el plazo tanto de los 15 como de los 30. Para algunos se podría haber establecido desde la notificación, aunque reconociendo que esto también es un poco desordenado porque dependiendo del método de notificación, estas pueden variar, entonces, bueno, cómo se aplica, de la última notificación, de la primera, si quién impugna, etcétera, etcétera. Es un tema también controvertido. Para algunos doctrinarios se la podría haber equiparado al régimen de las sociedades, que son 90 días, conforme el artículo 251 de la Ley de Sociedades, la 19.550. Bueno, importantísimo, tratándose de una caducidad, acá no hay causales suspensivas o interruptivas, más allá de, que también acá en este tema invito a escuchar la exposición de Nelly cuando habla de algunos temas vinculados a las mediaciones, ¿no? Claramente el sentido que a esto le ha dado el legislador es agilidad y dinamismo, ¿no? Como casi todos los temas que hemos estado viendo que tienen algún grado de conflictividad o de rispidez o de debate, bueno, el sentido fue agilizar y dinamizar el funcionamiento de las asambleas. Bueno, en caso de cuarto intermedio, obviamente el plazo se cuenta desde la conclusión definitiva de la asamblea, no de la primera parte, sino de cuando está definitivamente terminada la asamblea. Respecto de un régimen general de las nulidades, en el 387 del Código Civil y Comercial de la Nación, obviamente se interpreta que la norma especial, es decir, el artículo 2060, está por encima de la norma general, ¿no? Que es el 387.
Bueno, llegamos al punto de la Asamblea Judicial, acá con el amigo Amedeo Modigliani, que está representando a un administrador que no le interesa que haya asambleas y que es un pequeño dictador, que no se enojen los administradores, pero bueno, es una forma de darle un poco de humor, como decíamos al principio. Bueno, en el 2063 nos refiere a que si el administrador del Consejo de Propietarios de un subsidio omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representen el 10% del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes y si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. En el régimen anterior estaba previsto en el artículo 8, segundo párrafo de la 13512, respecto de innovaciones, y en el artículo 10, que era la imposibilidad de reunir las mayorías, ¿no? El 10% a que hace referencia el artículo no contempla el doble cómputo en principio, aunque refiere a total. Siempre va a ser sobre el total. Más allá de que no rija el doble cómputo, pero siempre será sobre el total de propietarios. El proyecto del año 1998, el proyecto de Código Civil del año 98, era un poco más amplio porque refería a cualquier propietario, es decir, tenía un sentido de mayor amplitud que el que definitivamente adoptó el legislador, restringiéndolo, fijando un mínimo del 10%. Bueno, las reglas procesales locales obviamente establecerán la competencia y la vía correspondiente. Esto, obviamente, como ya sabemos, cada jurisdicción tiene su código procesal. La norma refiere a que es sumarísima, pero bueno, en realidad no se trata de un proceso contradictorio ni voluntario, es digamos, un procedimiento diferenciado. En consecuencia, bueno, no hay demanda ni contestación, es un requerimiento de citación a asamblea consorcial. Aunque el artículo no lo especifica taxativamente, como sí lo establecía la 13512, se supone que se trata de urgencias y o gravedad, insisto, no lo dice el código, pero bueno, la jurisprudencia los sigue manteniendo. Difícilmente un juez admita convocar a una asamblea judicial si no se trata de un tema urgente o grave. Porque por lo que la convocatoria requiere celeridad teniendo en cuenta las debidas notificaciones a los propietarios, cédula, telegrama, carta de documento, notarial, etc. Esta condición, lo que decíamos recién, esta condición de remedio excepcional, que estaba vigente en la 13512, parecería que sigue siendo exigible. Por lo que quienes la soliciten tendrán que tratar de probar las urgencias y que han agotado las vías consorciales, ¿no? Porque si no es muy probable que se las rechacen. No requiere de mayoría ni de quórum, por lo tanto funciona y resuelve por mayoría simple de los presentes, sin aplicación del artículo 2060 y por decisión del juez, que suple al quórum y las mayorías. Digamos, si no hay acuerdo entre los asambleístas de la asamblea judicial, no hay acuerdo, va a resolver el juez. Bueno, como ya lo repetimos en otros puntos, en otras filminas, puede resolver medidas cautelares o precautorias, por ejemplo, la suspensión de las obras, y puede incluso designar un administrador provisorio. Continúa el 2063 con las notas, no con el artículo que es el mismo. Algún sector de la doctrina lo que plantea es que la semejanza de esta
citación a asamblea con los procesos voluntarios no requerirían de mediación previa. En principio esto parecería que no es así. También en este tema invito a escuchar a la exposición de la doctora Díaz, ¿no? Bueno, este requisito del 10% claramente en zonas turísticas es un problema porque los propietarios suelen estar ausentes la mayor parte del año, ¿no? Bueno, como decíamos antes, los solicitantes deberán apoyar la mayor cantidad posible de documentación, probar su condición de legitimado para la acción, pues si no, le van a rechazar la citación. Como decíamos antes, no, esto no lo habíamos mencionado, el administrador no se haya legitimado para formular recusaciones. Sí puede ser citado, de acuerdo al tema de que se trate, pero no puede recusar al juez. En los antecedentes jurisprudenciales se ha observado que ciertas solicitudes de convocatorias a asambleas extraordinarias que no satisfacían los requisitos mínimos requeridos por la legislación han sido rechazados in limine. Bueno, el rechazo obviamente habilita la vía recursiva porque evidentemente puede producirse un gravamen irreparable. De acuerdo a esa gravedad alegada por quien se siente agraviado por el rechazo, se podrá determinar si tiene efectos suspensivos o devolutivos el recurso. Bueno, respecto de los gastos causídicos, se debe aplicar la regla del vencido. La aceptación, obviamente, de la asamblea judicial hará recaer en el administrador o el consejo que omitieron convocar. Y en caso de duda, seguramente recaerán sobre el propio consorcio, por lo que la totalidad de los propietarios en su porcentual de expensas va a hacerse cargo finalmente de esos gastos causídicos. Infracciones. Esto lo plantea el artículo 2069, acá en este caso lo tenemos al amigo Munch, con un personito ahí que dice que le van a demoler el cerramiento del patio. En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este código o en el reglamento de propiedad horizontal y sin perjuicio de las demás acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tienen acción para hacer cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de reiteración de infracciones. Esto estaba previsto en el régimen de la ley 13.512 en el artículo 15, no exactamente como está redactado acá, pero estaba previsto. Acá hay que hacer una clara distinción entre las acciones de impugnación de resoluciones de asamblea, que son alcanzadas por la caducidad, y las situaciones de hecho, que son las obras sin autorización. El tipo quiere cerrar el balcón o el techito, techar la planta baja del edificio, y como saben que no se lo van a aprobar en la asamblea porque ya tanteó y le dijeron que no, pum, lo hace. Es una situación de hecho, no tiene nada que ver con una resolución contraria a alguna disposición de una asamblea. Por lo tanto, digamos, este tipo de infracciones tienen acciones que están reguladas en las normas procesales locales y que acá sí pueden ser alcanzadas por el instituto de la prescripción. Esto no es el régimen de caducidad de los 30 días del artículo 2060, esto es una norma general, pero esto puede estar alcanzado por la prescripción. No es pacífica la
jurisprudencia en torno a esta cuestión, especialmente respecto, bueno, obviamente respecto del instituto liberador, de la prescripción, ¿no? Las causales de suspensión e interrupción, como las posibles soluciones al conflicto. Una postura sostiene que la esencia del sistema descansa en el orden público, que es todo el título quinto del Código Civil y Comercial de la Nación, y la autonomía de la voluntad en el reglamento. Por lo tanto, la única solución posible para la preservación del sistema es la demolición de las obras no autorizadas y que son consideradas como un ilícito continuo. Desde otra atalaya se dice que debe valorarse el perjuicio, que debe ser ostensible para justificar la supresión inútil de valores económicos, puesto que esto conlleva a un abuso del derecho. Esta tesitura es bastante más moderna. La postura clásica era: se violó la ley o el reglamento, se demuele. Hoy, digamos, el criterio es de analizar cuál es el perjuicio, y que, este concepto de la supresión inútil de valores económicos, que llevarían a un abuso del derecho. Obviamente son dos posturas absolutamente encontradas, y que no tienen prácticamente casi punto de contacto, ¿no? Hay una posición intermedia. Considera, que no es tan intermedia, que el mero transcurso del tiempo, digamos, la tolerancia en el ilícito, implica un desinterés manifiesto del consorcio, por lo que no puede sostenerse indefinidamente la posibilidad de acción contra el infractor o su sucesor. Es decir, que es una posición, sí, puede ser considerada intermedia, en la medida en que la postura tradicional, que consideraba que había un ilícito continuo y por lo tanto no había prescripción, no estaba alcanzado por la prescripción porque el ilícito continuaba. En este caso dice, bueno, si pasó el tiempo, nadie dijo nada, nadie se quejó, nadie planteó nada, bueno, y no hay un riesgo o un perjuicio notable, bueno, no se puede sostener indefinidamente la cuestión. Bueno, aquí tenemos una obra de mi coterráneo Gambartes, que nos refleja otros supuestos de conflictos. Esto en realidad son ciertas prerrogativas, que no son más que derechos personales, que se atribuyen los desarrolladores para la utilización de muros exteriores con destino a publicidad, azoteas, para la instalación de antenas de telefonía, establecidos a perpetuidad. Si bien la doctrina no plantea que su invalidez, digamos, pero sí que esto no pueden ser indefinidos, que tienen que tener límites temporales, y en general hay coincidencia de que deberían dar en torno de los 10 años, no más. Lo mismo aplica para los casos de servidumbre para estaciones transformadoras de energía eléctrica, o la constitución de derechos de superficies aéreos o en subsuelos. Todos estos casos, digamos, el común denominador de estos casos, bueno, obviamente que los regímenes de servidumbre también son derechos reales, pero y los derechos de superficie también, pero los demás, digamos, son derechos estrictamente personales que, bueno, el desarrollador al ser quien redacta el reglamento, pone estas cláusulas que pueden ser consideradas abusivas, digamos. Mientras el edificio está recién construido, bueno, qué sé yo, probablemente tenga la mayoría de los departamentos, pero bueno, sostener esto indefinidamente parecería ser un verdadero abuso, ¿no? Bueno, y aquí terminamos, y lo que me queda es hacer referencia a los artistas plásticos que generosa y gratuitamente han colaborado conmigo. Antonio Berti, pero los voy a leer porque son unos cuantos: Antonio Berni, Benján, Oswaldo Guayayamín, Tarsila do Amaral, Pablo Picasso, Ernesto de la Cárcova,
Edward Munch, Leónidas Gambarte, Juan Carlos Castañino, Raúl Conti, Amedeo Modigliani, Ricardo Carpani, Carlos Alonso, Juan Manuel Sánchez y Vasily Kandinsky. Desde ya muchas gracias a todos ustedes por haberme soportado y a estos geniales artistas por haber permitido que les haga alguna intervención a sus obras. Buenas tardes.